Hablábamos de la cuestión económica, de los datos de la inflación, lo que se va vislumbrando tras los primeros pasos que ha dado Sergio Massa a cargo del Ministerio. Vamos a saludar a Aldo Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso, para sentarlo a la mesa con nosotros y charlar respecto de esta situación. Aldo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar charlando con ustedes. De igual manera, gracias por su tiempo. Bueno, el dato emergente claramente en las últimas horas es el que tiene que ver con la inflación. ¿Cómo ve usted la situación? La verdad, con preocupación, hay que ver que somos el país que más inflación tuvo en América. De hecho, hemos ganado entonces la Copa América, tuvimos más inflación incluso que Venezuela. Y además hay que ver que ese 7,4%, si uno mide lo que es la inflación anual en la mayoría de los países de América del Sur, estamos por arriba de las inflaciones anuales de la mayoría de esos países. Para que se den una idea, la gravedad es el dato más alto de los 20 años, los 20 últimos años. El acumulado que lleva este año 2022 es el más alto desde 1991. O sea, realmente un dato que debería preocupar al gobierno y al Banco Central y motivarlos a llamar a sus colegas de los países vecinos y decirles, miren, ¿cómo hacen ustedes para tener congelamientos tan exitosos que logran tener una inflación anual de un dígito? ¿O cómo hacen para domesticar a los empresarios formadores de precios? Y lo más probable es que desde el otro lado le respondan que ellos no hacen nada de eso, que lo que tienen es un banco central que respeta a sus ciudadanos y les da una moneda estable y confiable, para lo cual emite exactamente lo que necesita la gente, ¿no? Esa es la clave de un banco central que respeta a los ciudadanos. En cambio, cuando miren para la Argentina, se van a dar cuenta que la mayor parte de la vida de nuestro Banco Central, que arranca por allá por mediados de la década del 30 del siglo pasado, su principal prioridad ha sido financiar los excesos de gastos de los gobiernos de turno, con lo cual han estado emitiendo todo lo que le demandaban esos gobiernos y por lo tanto, como emitieron un montón más de lo que la gente quiere, y vos si emitís más naranja o producís más naranjas de lo que la gente quiere, cae el precio de la naranja, pues acá lamentablemente ha estado cayendo el poder adquisitivo de la moneda de los argentinos, ¿no? Nos están sacando poder adquisitivo de nuestros ahorros en pesos, en nuestro atesoramiento en moneda local, con esto que es un impuesto inflacionario para financiar al gobierno. Es cierto, el gobierno puede gastar más, pero nosotros gastamos menos porque nos quitaron poder adquisitivo y te vas a dar cuenta cuando vayas a hacer una compra, ¿no? Entonces el señor te va a decir, mire, esto que usted quiere vale lo mismo que antes, pero esos pesos que usted me quiere dar valen muchísimo menos, así que me va a tener que dar mucho más pesos. Y entonces ahí vamos a vernos empobrecidos, vamos a ver lo pobre que estamos ahora, que nos han quitado poder adquisitivo, ¿sí? En esto que llamamos inflación, ¿no? Que todo sube en términos de esa moneda que vale cada vez menos, ¿no? Aldo, recién lo escuchaba usted, decía, hablaba de la emisión, ¿no? Como emitir, pero en los términos justos. ¿No es una cuestión de emitir o no, sino de cuánto se emite? ¿Cómo lo ve? Exactamente, desde cuánto se emite en los países alrededor nuestro, no es que no se emite nada. En la medida que la economía va creciendo, entonces uno va emitiendo porque del otro lado también aumenta la demanda para transacciones. También si uno lograra en la Argentina quizás, en vez de estar todo el tiempo bastardeando nuestra moneda, que hace que no solamente tengamos pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda porque el Banco Central produce más de lo que nosotros queremos, si vos además tenés, por ejemplo, menor demanda de naranjas de lo que se produce, obviamente las naranjas van a caer de precio. Bueno, como nosotros estamos cansándonos cada vez más de que nos quiten poder adquisitivo, demandamos cada vez menos pesos y eso es lo que está potenciando aún más la caída del poder adquisitivo y por eso tuvimos semejante inflación en los últimos meses. Ahora, ¿qué pasaría si empezaran a generar credibilidad sobre nuestra moneda, nos prometieran que nos van a tratar como nos tratan a sus ciudadanos otros bancos centrales del mundo y confiáramos en nuestra moneda? Empezaríamos a ahorrar en esa moneda que no pierde poder adquisitivo, demandaríamos más y ahí también el Banco Central
podría emitir más, no solamente porque la economía crece y necesitamos más para las transacciones, sino porque queremos ahorrar en esa moneda. Pero ¿quién va a querer ahorrar en la moneda argentina cuando continuamente, mes a mes, nos quitan 5, 6, 7% del poder adquisitivo de esos ahorros que tanto nos cuesta conseguir? Nos cuesta sacrificio, no es que nos regalan la plata, ¿no? Esos ahorros los queremos para beneficio de nuestras familias, para alguna contingencia que necesitemos enfrentar. No lo estamos juntando con un sumo sacrificio para financiar al gobierno con impuesto inflacionario. Aldo, ayer el Banco Central anunció una suba en lo que tiene que ver básicamente con las tasas de interés. ¿Esto qué puede generar? Hacia adelante es muy probable que lo que veamos en los próximos meses es una desaceleración de la inflación, ¿no? Porque justamente han empezado a sacar parte de esos pesos que están emitiendo de más. Ahora, la realidad es que tanto el Banco Central como el gobierno han emitido una enorme cantidad de deuda en pesos que se va a actualizar por esa tasa de interés, ¿no? Va a pagar esa tasa de interés cada vez más alta. O sea, por un lado tenemos el beneficio de que vamos a tener menos inflación, pero por el otro tenemos una bola de nieve que se está armando dentro del Banco Central con la deuda remunerada que emitió para poder, con esos recursos también, no solamente con emisión, financiar al gobierno, sino que el Tesoro estuvo para también financiar esos enormes excesos de gasto, emitiendo un montón de títulos que se van a actualizar por esa tasa de interés, se van a volver una bola de nieve que va a crecer fenomenalmente. Yo creo que este tipo de medidas sirve para ganar tiempo y resolver el problema de fondo. Lo que no veo es que acá están resolviendo los problemas de fondo. Y ojo que nosotros hemos tenido 22 cepos en la historia argentina. 21 los intentaron mantener, como están tratando de mantener y sostener en el tiempo a y esos 21 terminaron en tremendas crisis monetarias y cambiarias. Incluso las 3 hiperinflaciones que tuvimos fueron después de quiebras del Banco Central, después por un cepo, ¿sí? Con lo cual yo les recomendaría que tengan mucho cuidado al gobierno con lo que están haciendo. Estamos jugando realmente con fuego, ¿no? Bien. Se nos abre una oportunidad de todas formas, ¿sí? Tanto esto por algunas medidas que ha tomado Sergio Massa, que se puede aprender del único que no cayó en una crisis, ¿no? Que fue el de Cristina Fernández de Kirchner, porque el gobierno de Cambiemos decidió salirse, anunció que iba a hacer las reformas integrales de las reformas estructurales que necesita la Argentina, recuperó la credibilidad, más o menos ordenadamente salió del cepo, no sin costos, siempre se paga costos, pero no hiperinflaciones, y no mandar 60% de los argentinos a la pobreza como vamos a mandar, y logró salirse del cepo y no tuvimos una crisis por el cepo. Tuvimos una crisis por no cumplir con la promesa de hacer las reformas estructurales, pero ¿qué pasaría si aprovecha este tiempo Sergio Massa, lanza un plan de reformas estructurales, empieza a dar los pasos en ese sentido y termina saliendo del cepo? Seguramente vamos a empezar a vivir por fin en una Argentina que crezca sostenidamente. Bien. Nos quedamos con eso. Sí, Aldo, gracias un lugar para por la su expectativa. tiempo. Ha sido muy Muchísimas gracias. amable, Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que le vaya Un bien. gusto.